Bien, buenas noches, iglesia. Dios les bendiga grandemente en esta noche. Gracias por estar aquí a pesar de la lluvia, ¿no? Continuamos con la serie Epístolas Generales. Y esta noche damos inicio a una nueva etapa de esa serie. Me ha sido asignada la responsabilidad de presentar un estudio sobre la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro. Es una de las epístolas generales. Recuerden que las epístolas generales son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la epístola de Judas. El mes pasado, el pastor Joel estuvo presentando la epístola de Santiago y durante este mes de julio vamos a estar viendo la primera carta de Pedro. Es la primera de dos cartas escritas por el apóstol Pedro a cristianos de Asia Menor. Estaban sufriendo en ese momento mucha marginación, mucho rechazo por parte de la sociedad en sus distintas comunidades. Estas personas, es decir, la audiencia original de esta carta, eran cristianos en su mayoría de origen gentil, aunque habían alguno que otro de origen judío, pero en su mayoría eran gentiles convertidos al cristianismo. De ahí que sus diferentes comunidades se burlaban de ellos, los rechazaban, se alejaban, les daban la espalda, los marginaban por haberse convertido al cristianismo. Y de ahí nace la necesidad de esta carta. Un dato importante: Pedro, el autor de la carta, no la redactó técnicamente, él no la escribió de su puño y letra. Quien la escribió fue Silvano. En ese tiempo era muy común utilizar amanuenses, lo que se conoce como amanuense o secretarios. Y Silvano, en el libro de los Hechos, se conoce como Silas, es la misma persona. Este Silvano o Silas fue el amanuense o secretario de Pedro para esta epístola. Eso se puede confirmar porque en el capítulo 5 el mismo Pedro lo identifica. Era muy común esto de los amanuenses. Por ejemplo, Pablo lo hacía también, lo utilizaba. La carta a los romanos, por ejemplo, es la carta de Pablo a los romanos, pero quien la escribió de su puño y letra fue Tercio. Y algo muy curioso, el mismo Tercio se identifica en esa carta. Él se toma una licencia como amanuense y dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Eso es Romanos 16:22. Solo como dato curioso. Este mes tiene 4 martes. Eso quiere decir que vamos a tener 4 sesiones de este estudio. Hemos tratado de sintetizarlo lo más posible. Es una carta breve, son solamente 5 capítulos, pero muy cargados. Si se ponen a leer la carta detenidamente, van a ver mucho contenido sintetizado, muchas cosas. Pedro salta de un tema a otro y son todos temas muy importantes. El estudio de hoy tiene como título identidad. Identidad. Vamos a ir presentando estudios así con títulos de una sola palabra. El primero, este de hoy, se llama identidad. Y el mismo servirá como introducción general a todo el estudio del mes. Vamos a ver mucho contexto el día de hoy. Los que quieran de verdad aprender a leer esta carta, les recomiendo que tomen nota, que pongan atención y que vengan a las 4 sesiones del estudio. No vamos a leer verso a verso la carta. Eso no sería tan útil para los fines del estudio, porque
Eso ustedes lo pueden hacer en su casa. Lo que yo quisiera es que aprendamos a leer Primera de Pedro correctamente, en su contexto, de manera informada, conociendo al autor. Vamos a conocer al autor, vamos a conocer a Pedro, vamos a conocer el contexto histórico en el que se escribió esta carta. Vamos a ver cuáles fueron las motivaciones de Pedro a escribir esta carta. Vamos a conocer un poquito del corazón de Pedro. ¿Qué tenía Pedro en su corazón? ¿Por qué Pedro escribía como escribía? ¿Por qué Pedro usaba ciertas expresiones? ¿Por qué Pedro utilizaba ciertas metáforas? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo Pedro aprendió? Vamos a conocer a Pedro. Todos conocemos a Pedro, el apóstol de Jesús. Él era el líder entre los apóstoles. ¿Cómo sabemos que fue él que escribió la carta? Bueno, justo al inicio de la carta él se identifica. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, así. Va directo al grano, para que no quepa la menor duda de que Pedro fue el autor. Aún así, hay entre los eruditos y los críticos personas que ponen en duda la autoría de Pedro. Pero hay personas que ponen en duda la autoría de todos los libros de la Biblia, para que no se sorprendan. Resulta que este Pedro no solo fue apóstol de Jesucristo, no solo fue uno de los 12, uno más de los 12. Pedro pertenecía a algo que conocemos como el círculo íntimo de Jesús. El círculo íntimo de Jesús estaba conformado por Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres eran los más cercanos a Jesús. Ellos fueron testigos de algunos eventos que los demás no fueron testigos. Solo para poner algunos ejemplos: la resurrección de la hija de Lázaro, la transfiguración, que fue un milagro excepcional, uno de los más trascendentales. Allí estuvieron esos tres testigos solamente. Y otro muy importante, la agonía de Cristo en el Getsemaní. Allí solamente estuvieron ese círculo íntimo del cual formaba parte Pedro. Pero de hecho, es que Pedro no solo formaba parte del círculo íntimo de Jesús, es que aún entre el círculo íntimo, Pedro tenía una relación especial con Jesús. Era una relación de confianza, una relación un poquito más llana, más humana. Pedro decía y hacía cosas delante de Jesús que los demás no se atrevían a decir o hacer. Vamos a leer un pasaje de referencia antes de entrar en materia, en donde Pedro es llamado Pedro por primera vez, porque él se llamaba Simón. Ese es su nombre de pila, Simón, su nombre de nacimiento. Este es un pasaje especial de la Biblia, porque es el pasaje que Dios utilizó para mi conversión. Yo llegué a los pies de Cristo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, y fue con este pasaje. Este pasaje se conoce como la confesión de Cesarea de Filipo o la confesión de Pedro. Mateo 16, vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Jesús está por los inicios de su ministerio. Mateo 16 del 13 al 20. Y dice así la palabra de Dios a través de su siervo, apóstol y evangelista Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías,
otros Jeremías o alguno de los profetas. Él, Cristo, les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, atención, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Atención, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendita sea la palabra de Dios. Pedro, mejor dicho Jesús, perdón. Jesús aquí llama bienaventurado a Simón y le da un nuevo nombre. Le llama Pedro. Jesús hablaba en arameo. Ese era el idioma a través del cual Jesús se comunicaba con los discípulos. Era un idioma de uso así coloquial, desde los tiempos del exilio en Babilonia. Los judíos adoptaron el arameo. Ese era el idioma común. Y Jesús aquí originalmente está hablando en arameo cuando le dice eso a Pedro. Es decir, que el nombre original que Jesús le asignó a Pedro fue Kefas o Cefas. Eso es en arameo. Esto significa roca o piedra. Como el Nuevo Testamento no se escribió en arameo, sino que se escribió en griego, este vocablo, este nombre, Kefas o Cefas, se tradujo al griego como Petros. Esto fue transliterado al español como Pedro. El significado de esa palabra, Pedro, es piedra. Por eso Jesús dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús hace un juego de palabras aquí que se puede perder en la traducción. Cuando leemos los evangelios y vemos la forma en que los apóstoles interactúan con Jesús, podemos notar que hay una diferencia muy grande en la que los apóstoles, los demás apóstoles hablan con Jesús y la forma en la que Pedro habla con Jesús. Pedro es ese que siempre tiene algo que decir. Pedro a veces hace la función de vocero de los demás, porque los demás piensan algo pero no se atreven a decirlo. Pero a veces Pedro simplemente dice lo que piensa sin medir consecuencias, y muchas veces se mete en problemas por eso. Por ejemplo, es muy conocida esta expresión: no me lavarás los pies jamás. Cuando Jesús está lavándole los pies a sus discípulos, cuando llega el turno de lavarle los pies a Pedro, Pedro se resiste y dice: no, tú a mí no me lavas los pies. No me lavarás los pies jamás, literalmente, Juan 13:8. Esa actitud de Pedro, así ese carácter tan fuerte, lo distinguía de los demás y lo convertía en un líder, en un portavoz, en un líder de campo entre ellos. Fue Pedro, por ejemplo, el que tuvo la osadía de salir de la barca en medio de la tormenta y caminar sobre el agua
junto a Jesús, aunque se hundió en el intento, tuvo que implorarle a Jesús, suplicarle que lo salve, pero ninguno de los otros se atrevieron. Fue Pedro el que se atrevió. En Mateo capítulo 14 lo pueden encontrar. Fue Pedro, por ejemplo, el que desenvainó la espada e hirió en la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, en el momento en que fueron a arrestar a Jesús. Juan capítulo 18. Pedro fue un líder. Pedro fue un líder que se fue formando sobre la marcha, que fue aprendiendo, que fue tropezando, que fue cometiendo errores, algunos pequeños, otros graves. Pero entre una cosa y otra, Pedro llegó a ser lo que Jesús dijo, literalmente, una roca para la iglesia. Incluso la iglesia católica le llama a Pedro el primer papa. No fue fácil para Pedro llegar a ser ese líder maduro que nosotros vamos a leer en esta carta. Pedro, para aprender a someterse a los propósitos de Dios, Pedro tuvo que decirle, o Jesús tuvo que decirle en algún momento a ese mismo Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, unos versículos más abajo: quítate de delante de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Pedro tuvo que hundirse en el mar para ser consciente de su dependencia de Cristo. Tuvo que negar a Cristo 3 veces en un momento crítico y mirar a Cristo justo después de haberlo negado 3 veces para aprender a ser humilde como su maestro. Pedro maduró, creció, pasaron los años, creció espiritualmente, recibió el Espíritu Santo. Ya ha pasado un tiempo después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pedro, ya convertido en un líder maduro, un líder para esta iglesia primitiva, a sus entre 60 a 65 años de edad, escribió esta carta que vamos a empezar a estudiar hoy, la primera carta de Pedro. Según los historiadores, esta carta fue escrita entre los años 62 y 64 después de Cristo, durante el reino de Nerón. Habrán escuchado ese nombre, Nerón. ¿Quién lo ha escuchado? Nerón, emperador de Roma. Este Nerón fue uno de los emperadores romanos más sanguinarios, más represivos contra el cristianismo. Para que tengan una idea, este Nerón mandó a matar a su madre. Incendió Roma solo para echarle la culpa a los cristianos y desatar una persecución, para justificar una persecución. De hecho, tanto Pedro como Pablo murieron a manos de ese emperador. Es decir, bajo el mandato y las órdenes de ese emperador. Fue él quien mandó a ejecutar a ambos, Pedro y Pablo. En el momento que Pedro escribe esta primera carta, esa cruenta persecución de los cristianos, encabezada por Nerón, todavía no había empezado como tal. Todavía no estaba así tan sangrienta. El tipo de oposición que recibían los cristianos en ese momento era principalmente rechazo y marginación, calumnias, difamación, discriminación. ¿Cómo los rechazaban? Bueno, eran ridiculizados, perdían amistades, se alejaban de ellos, sus familiares se alejaban de ellos, los acusaban de traicionar sus tradiciones, los que eran judíos, los calumniaban. Vamos a ver a Pedro, de hecho, haciendo referencia a esto, hablando de cómo los calumnian y los vituperan y cómo los tratan como malhechores. Y los discriminaban en el sentido que, por ejemplo, si habían algunos de ellos que eran comerciantes o artesanos, posiblemente perdían clientes, posiblemente la gente dejaba de acercarse a ellos y ellos perdían su sustento, su modo de vida. Es decir, que
ser cristiano en ese momento tenía un costo muy alto. A raíz de esa oposición, muchos de esos cristianos tienen que huir a ser dispersados por diferentes provincias romanas de Asia Menor, entre ellas, por ejemplo, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Sabemos que Pedro escribe esta carta desde Roma. Lo sabemos porque él mismo en la despedida, en el capítulo 5, manda saludos desde Babilonia, usando el nombre de Babilonia como un nombre clave para referirse a Roma. Ahora sí, vamos a empezar a leer esta carta. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, solamente los versículos 1 y 2. Y ahora ustedes verán que la van a leer diferente, con contexto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia quiere decir conocimiento previo, para que no nos compliquemos. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa es la introducción a la carta, su saludo inicial. Pedro se identifica inmediatamente como apóstol de Jesucristo. Se estaba empezando a llamar a Jesús Jesucristo, esta combinación entre su nombre y su título de ungido, Jesucristo. Y nos dice aquí a quién va dirigida la carta: a esos expatriados que vivían en esas ciudades de Asia Menor. Más adelante, en el capítulo 2, él le llama extranjeros y peregrinos. Pedro sabe que ellos están sufriendo, que están siendo marginados y rechazados. Entonces, en este contexto, Pedro pasa a hablarles de cosas trascendentales. Pedro no pierde tiempo en cosas de aquí, de la tierra, hablando humanamente. Él no trata de resolver situaciones cotidianas. Pedro lo que busca es que ellos eleven su mirada hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, hacia lo eterno. Como quien dice: miren, yo sé que ustedes están sufriendo. Muchos están perdiendo su modo de vida, sus amistades, su familia. Pero vamos a ponerle atención a las cosas de arriba, a las cosas importantes, cosas trascendentales. Él les dice a ellos que ellos fueron elegidos según la presciencia. En algunas traducciones lo van a ver como conocimiento previo. Eso es lo que significa. Para que ellos sepan de antemano, desde el saludo de la carta, cuál va a ser el tono de esa carta. Que Pedro no se va a andar con cosas vanas, cosas intrascendentes. Él va a ir directamente a lo esencial. Vamos a leer del versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabrita rara significa algo que no se puede marchitar. Reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable quiere decir algo que no se puede explicar con palabras. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendita la palabra del Señor. Pedro quiere que estos hermanos eleven su mirada hacia el cielo y que vean esas pruebas que están atravesando desde una perspectiva espiritual, con los ojos del Espíritu. Él quiere que ellos entiendan que todo lo que está sucediendo no es más que una preparación para algo mejor, una herencia incorruptible, como él le llama. Él quiere que estos hermanos recuerden que ellos tienen un lugar reservado en el cielo, reservado en el cielo. Esas palabras se las dijo Jesús a él mismo, a Pedro y los demás discípulos, por eso él las recuerda. Reservado en los cielos junto al Maestro, junto a Jesús, el autor de su salvación. Pedro no habla desde una posición cómoda. Él mismo, al momento de escribir esta carta, quizá no lo sabe, pero ya tiene los días contados. Pedro conoce en primera persona la persecución. Él sabe lo que están atravesando esos hermanos y lo que le espera a muchos. Pedro conoce no solamente la persecución terrenal de los enemigos terrenales que se dejan usar por Satanás. Pedro conoce las artimañas del verdadero enemigo de Satanás. Les voy a decir unas palabras, los que leen la Biblia las van a recordar. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso se lo dijo Jesús a él, a Pedro, porque Jesús sabía que Satanás se aprovecharía de la debilidad de Pedro, porque Pedro tenía cierta debilidad en su carácter. Era muy efusivo, era muy impulsivo. Y Satanás se aprovechaba de esa debilidad de Pedro. Esa debilidad que a veces confundimos con fortaleza. Ese reaccionar automático. Pedro tenía ese carácter, esa personalidad. Es decir, hermanos, que cuando Pedro aquí le habla a los perseguidos, diciéndoles que ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe, él sabe de lo que está hablando. Y sabe de lo que está hablando porque él tuvo que aprenderlo de la forma difícil. La fe de los hermanos aquí está siendo sometida a prueba, de la misma forma que el oro se prueba con el fuego. Y lo primero que Pedro quiere recordarle a estos hermanos en su carta es su identidad, de ahí el título de este estudio, su identidad en Cristo. Pedro les va a recordar a ellos que ellos son el pueblo de Dios. Literalmente, él les llama el pueblo de Dios más adelante. Y que como tal, su identidad no es dada por los hombres, sino por Dios mismo desde la eternidad. Es decir, que ante el rechazo de la sociedad, ante la burla, ante la hostilidad, ellos deben recordar que su verdadera identidad es espiritual, no terrenal. Que ellos son hijos de un Dios que es eterno, que los adoptó como hijos desde antes de la fundación del mundo y que ellos tienen la promesa de una herencia incorruptible. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese llamado ahí a la santidad que hace Pedro es uno de los versículos más citados de esta carta. Ese sed santos porque yo soy santo, uno de los versículos que mucha gente se sabe de memoria de la primera carta de Pedro. Y es a su vez una cita. Pedro aquí está citando Levítico 11:44. Él está citando no a un autor cualquiera, él está citando a Dios. Esa palabra la dijo Dios mismo. Sed santos porque yo soy santo, se la dijo a su pueblo. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Pedro aquí apela a la santidad de Dios y al compromiso de la iglesia con su propia santidad. Dios no nos llama a nosotros a ser santos circunstancialmente. Él no nos llama a ser santos cuando todo está bajo control. No nos llama a ser santos cuando nos va bien en la vida. Él dice, sed santos porque yo soy santo y punto. Eso incluye sed santos en medio de la persecución, en medio de la prueba, sed santos en la dispersión, en el exilio, sed santo cuando tu hijo sea rebelde, cuando tu matrimonio esté en crisis, cuando el matrimonio de tus padres esté en crisis, cuando tus padres se separen, cuando tu padre te abandone. Sed santo, porque yo, tu Dios que te creó y que te escogió desde la eternidad, soy santo. Por eso, simplemente, no necesitas más razones. En fin, la santidad no es una entre varias opciones. La santidad es un imperativo categórico de Dios para la iglesia. La santidad es una marca distintiva de nuestra identidad, de esa identidad espiritual que nos da Dios. Lo era en los tiempos del Antiguo Testamento, lo era en los tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de Pedro, y lo es ahora, en esta era que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. La santidad no es una opción, es un mandato de Dios. Es lo que nos separa a nosotros del mundo. Santo quiere decir apartado. Nosotros estamos llamados a estar apartados del mundo, a tener esas características especiales que el mundo no tiene. Nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra identidad en Cristo nos llama a ser santos, como lo fue Cristo, como lo es Cristo. Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios mismo habita en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Por ende, estamos llamados a ser santos. Óiganlo bien, escuchen. Aquellos que ya han aceptado a Cristo en su corazón para salvación. El Espíritu Santo habita en ti. ¿El Espíritu qué? Santo. Por ende, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el mensaje de Dios. Es así de simple. Y en el capítulo 2, Pedro inicia a llamar a estos hermanos a desechar toda malicia. Tomando en cuenta todo esto que les dijo en el capítulo 1, él empieza a exhortarles a ellos a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda detracción de aquella sociedad que los rechazaba.
y los llama a desear más bien el alimento espiritual de sus almas, como los niños recién nacidos anhelan la leche materna. Él usa ese ejemplo. De esta forma, Él los llama a anhelar la santidad, la palabra de Dios, la comunión con Dios. Miren, Pedro tuvo el privilegio de caminar junto a Jesús por 3 años. Ese Pedro al que Jesús llamó Kefas o Cefas, que traducido al griego es Petros, transliterado al español es Pedro, y traducido literalmente es piedra o roca. El nombre Cefas ni siquiera era un nombre normal. No tenemos registro de nadie más que se llamara Cefas. Ni en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en la historia secular hasta ese momento, no hay registro de nadie llamado Cefas. Es decir, Cristo se inventó ese nombre para Pedro porque quería decirle algo. En el momento Pedro no lo entendió. Pedro hasta cambió de tema y Cristo le llamó: apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. En ese momento Pedro estaba perdido en el espacio, él no entendía. Pero pasado el tiempo, ya a sus 60 y tantos, Pedro entendió la metáfora de su nombre. Pedro entendió qué quiso decir Jesús cuando le dijo: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque eso era el nombre, Pedro. Era en realidad una metáfora creada maravillosamente por Cristo para decirle a este humilde pescador que él sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia y que le entregaría las llaves de su reino. Las llaves de su reino en sentido figurado, una metáfora. De ahí han salido imágenes culturales de que San Pedro tiene las llaves del cielo y que él es que te deja entrar cuando llegas al cielo. Pedro ahora, años después, ya un Pedro maduro, ya Pedro entendido, ha comprendido su llamado, tiene más de 60 años, como le dije, y Pedro, como buen discípulo, seguirá el ejemplo de su maestro y va a usar la misma metáfora que usó Jesús para nombrarlo a él. Pedro la va a usar para despertar espiritualmente a estos hermanos. Vamos a leer esa parte. Es un pasaje hermoso en el que Pedro juega con la palabra piedra de la misma forma en que Jesús lo hizo al ponerle su nombre. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿cómo qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro quiere que esa metáfora de la piedra resuene en estos hermanos, que impacte su vida como lo impactó a él años atrás en Cesarea de Filipo. Pero Pedro quiere ir más allá incluso, quiere darles más contexto. El contexto que Jesús no le dio a él, por el que él estaba perdido en el espacio en el momento, él quiere dárselo a ellos, para que ellos sí entiendan ahí en el momento. Pedro les menciona a Cristo primero para que ellos entiendan la metáfora de la piedra. Y se refiere a Cristo como la piedra viva que fue desechada por los hombres. Entonces procede a llamarle a ellos piedras vivas, para que sientan esa cercanía con Jesús, tal como él y los demás apóstoles la sintieron en su momento, y él de forma especial, que fue parte del círculo íntimo. Pedro no les está diciendo aquí
que ellos son iguales a Cristo en su naturaleza. Él le llama roca o piedra a Cristo y le llama piedra a ellos, pero no los está comparando con Cristo en su naturaleza, porque Cristo es Dios. Lo que Pedro quiere decir aquí es que su naturaleza imperfecta o nuestra naturaleza imperfecta se viste de perfección en la persona de Cristo, por medio de Cristo. Cristo, su sacrificio, la sangre derramada de Cristo en la cruz, nos reviste de perfección, nos hace piedras vivas. Pedro posiblemente recuerda en ese momento cuando Jesús utilizó esta metáfora: ustedes son la luz del mundo. Y más adelante Jesús también dice: yo soy la luz del mundo. Es decir, Pedro sabe que la iglesia se viste de santidad mediante la obra redentora de Cristo. Él quiere que esto esté bien claro entre estos hermanos, que ese Cristo en el que ellos han creído a pesar del rechazo, ese Cristo es la piedra angular, la piedra viva que desecharon los edificadores y que ha venido a ser piedra de tropiezo para ellos. Nosotros, la iglesia, somos piedras vivas, hermanos, en tanto que estamos sujetos a Cristo, la piedra angular. Una piedra es un objeto inanimado, un objeto sin vida. No pudo haber elegido una mejor metáfora, porque una piedra en sí misma no tiene nada de vida. Cristo, en cambio, es la vida misma. Él mismo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, que antes de tener a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos vida de parte de Cristo. Él nos dio vida a nosotros, dice Pablo. Pasamos de ser piedras muertas, piedras comunes, a ser piedras vivas, porque Cristo nos da vida y nos da vida en abundancia, tal como nos lo dice Él mismo. Imagínense el cambio en el semblante de estos hermanos que estaban siendo menospreciados por una sociedad que los veía como seres inferiores al leer esta carta. Estas personas que estaban perdiendo su círculo social, que todo el mundo se estaba alejando de ellos, ¿cómo se sentirían al leer estas palabras? Nosotros las leemos hoy en día como si nada, pero para ellos esto significaba una diferencia entre muerte y vida. Quiero cerrar precisamente con los versículos 9 y 10 del capítulo 2. Y ahora que conocemos el contexto, esta parte se explica a sí misma. Así que, sin mucha explicación, vamos simplemente a leer el versículo 9 y 10 del capítulo 2. Dejemos que ese pasaje se explique a sí mismo y vamos a deleitarnos en ese pasaje. Quiero que se pongan en el lugar de esos hermanos que están siendo rechazados por la sociedad, que están siendo perseguidos ideológicamente. Traten de imaginarse ustedes mismos en su lugar mientras leen esto. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, nosotros, la iglesia, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Dios nos llamó de las tinieblas en las que estábamos
a su luz admirable. Y hoy día, mis hermanos, especialmente ustedes los jóvenes, en un tiempo en el que la gente aparentemente está padeciendo de una crisis de identidad, que ha perdido o que aún no ha encontrado su identidad, yo quiero decirles que nuestra identidad ya fue dada por Dios y fue dada en la eternidad antes de la creación del mundo. La identidad del cristiano no es algo que se asume, no es algo que se considera y se adopta. Es una investidura dada por Dios mismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación escrita, Padre. Gracias por el entendimiento que nos das. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a perseverar en la fe, Señor, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución ideológica que vivimos hoy en día. Ayuda a estos jóvenes a perseverar en la fe, Señor, a no dejarse distraer, a no dejarse avergonzar. Confiamos en ti, Señor. Sigue fortaleciendo tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.